Enemistad entre las semillas. Aquí encontramos unas promesas monumentales, dignas de ser consideradas en forma minuciosa. Tiene todo que ver con nuestro caminar. Tiene todo que ver con la eficacia de nuestra vocación, nuestra oración y nuestro caminar. Examinemos en detalle qué fue lo que se le dijo a la mujer, qué fue lo que se le dijo a la serpiente. Es muy interesante. Yo le voy a sugerir que lo tome en cuenta para su lectura, o si tiene la Biblia en audio, para que lo escuche y podamos extraer el sumo de todas estas promesas inconmensurables. Efesios 6 nos dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nada nuevo, lo hemos leído, Efesios 6. Pero esto no nace de Efesios, ni siquiera nace del Nuevo Testamento. Esto nace desde Génesis 3. En Génesis 3 le fue dicho a la serpiente y le fue dicho a la mujer: la semilla de la mujer pisoteará la semilla de la serpiente y a la serpiente misma. La semilla de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Esto hace imprescindible identificar las semillas, identificar el campo de acción y las repercusiones que todo esto conlleva. Uno de los puntos que más quiero resaltar es que la semilla de la mujer ha recibido una promesa, y es que le será dado desde Génesis 3 el pisotear a la semilla de la serpiente en la cabeza. Esto es una sentencia de muerte, de destrucción, de dominio, de poder a favor de la semilla de la mujer y en contra de la serpiente y su simiente. ¿Quién es la semilla de la mujer? ¿Cuál es su manifestación? ¿Y qué represalias puede esperar? Porque en toda guerra sucede como en el ajedrez. Hay una contraparte, hay una reacción a toda acción o movimiento de las fichas del ajedrez. Entonces vamos a dedicarnos en esta meditación a analizar de qué manera esto lo afecta a usted, me afecta a mí, y qué promesas podemos extraer y confirmar basados en esta meditación. Número 1, la semilla de la mujer tiene la promesa de recibir poder y habilidad para destruir la semilla de la serpiente. La Biblia nos muestra en forma muy clara que el Mesías vino a destruir las obras del diablo, pero también nos advierte que el diablo vino a robar, matar, destruir, lo cual implica
que el Mesías, al destruir las obras del diablo, debe cumplir con 3 mínimos requeridos a la luz de esta promesa: restaurar lo que el enemigo se robó, restaurar lo que el enemigo destruyó y adicionalmente vivificar, resucitar lo que el enemigo mató. Son 3 acciones básicas que comprenden la reacción básica, elemental, en contra de lo establecido en estos versos poderosos. Esto significa que la semilla de la mujer tiene unas promesas inefables, grandiosas, poderosas. Entonces, la primera reacción que podemos esperar es que la serpiente trate a toda costa de eliminar esta información, por cuanto es la única posibilidad que le queda frente a una sentencia tan fulminante. Sucede como cuando hay una herencia. Cuando hay una herencia, al que peor le va es al que no sabe que tiene una herencia. Al que no sabe cuánto fue lo que le dejaron, cuánto le corresponde, qué porción hace parte del legado. Y se encuentra uno con toda suerte de patrañas, trampas para propender el silencio y la desinformación. Esto es justamente lo que el enemigo ha hecho. Hay un solo evangelio, pero hay más de 200 sectas cristianas. Hay una sola Biblia, pero por lo menos hay una interpretación por cada persona que la lee. Por lo cual el Espíritu de Dios escribe: las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada, y añade la necesidad de escudriñar las Escrituras, de no recibir todo espíritu, de no creerle a todo predicador o a todo viento de doctrina, o a toda iglesia, o a toda secta, o a toda interpretación bíblica. Dice la Biblia en Hechos 17:11: los judíos que habitaban Berea eran varones nobles más que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud. Pero, y este pero hay que ponerle resaltador, subrayarlo, pero verificaban a diario en las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Qué interesante evaluación, qué interesante prueba de calidad. ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos la molestia de abrir la Biblia cuando alguien nos comunica un mensaje en nombre del Evangelio, en nombre de Dios? Creo que mucho por mejorar a este respecto. Entonces es muy normal que la primera estrategia del diablo es decirle a la simiente de la serpiente que se levante para desinformar o eliminar todo tipo de información o torcer la información, de manera que la semilla de la mujer desconozca las promesas gigantes que hay para ti y para mí en las Sagradas Escrituras, sí y solo sí hemos nacido de agua y de espíritu.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos somos hijos de Dios, no por ir a una institución religiosa ya tenemos la membresía celestial. No, nada más lejos de la realidad. Es un buen paso, es un buen primer paso, pero ¿qué nos garantiza que el lugar donde asistimos posee las promesas no tergiversadas? Anhelad como niños la leche espiritual no adulterada. Estas promesas han sido entregadas a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer es revelada en Isaías 7 y en Isaías 9. Cristo, el Mesías, la raíz de David, el Hijo del Hombre, el Príncipe de paz, es la semilla prometida de la mujer. La mujer dará a luz siendo aún virgen. Esta es la promesa, porque la mujer en sí misma no tiene semilla, no puede procrear. La mujer en sí misma sola no puede concebir un bebé dentro de su vientre a menos que haya la intervención del hombre. No es su cuerpo, es el cuerpo de una criatura totalmente independiente de ella. No es su cuerpo. Si fuera su cuerpo, no necesitaría de la intervención de un tercero. Pero curiosamente la profecía da esta aparente inconsistencia. La Virgen concebirá y dará a luz, y su hijo será llamado Emmanuel. Semejante implicación que trae este nombre traduce no otra cosa que el mismísimo Hijo de Dios, Dios con nosotros. Esto es lo que traduce Emmanuel. Note usted que Cristo no es sencillamente un hijo de Dios. No. Emmanuel no traduce un hijo de Dios. Emmanuel traduce Dios con nosotros. Y por favor colóquele a Dios una D con mayúscula muy grande. Jesús es Dios con mayúscula con nosotros. Es la promesa. Emmanuel. Isaías capítulo 9. Llamará su nombre Consejero, Admirable, Padre Nuestro. Tremendas implicaciones que tienen estas escrituras poderosas. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Estas promesas han sido entregadas a la semilla de la mujer, pero las parábolas de Mateo 13 nos revelan algo adicional, lo cual es explicado en Juan capítulo 3, verso 16, un verso que se memorizaba en generaciones anteriores, mucho más que los versos del diezmo. Cuando yo era jovencito se memorizaba Juan 3:16, y cualquier persona de la comunidad a la que yo asistía, usted le podía preguntar Juan 3:16 y le recitaba sin duda alguna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 es igual o más interesante todavía. Estos no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son nacidos por voluntad de Dios, a los cuales Dios les concedió un derecho de adopción legal.
Mucha gente se alegra mucho por recibir la ciudadanía. Déjeme decirle que eso no es ni el 1% de lo que recibimos a través de los pactos que Cristo ha firmado a favor de aquellos que se adhieren a la ley divina de salvación y de adopción. Los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, los que hemos sido ciudadanizados, herederos de las promesas. Antes no éramos, porque la Biblia habla muy claramente del unigénito del Padre. Así que hijos de Dios no existía nadie, solamente Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero a través de la sangre poderosa, eterna y santa del Mesías, la única sangre inmaculada, el único inmaculado en la historia de este planeta, a través de ese sacrificio, usted y yo hemos recibido poderosas promesas, como la de haber sido hechos hijos de Dios por causa de la adopción comprada con precio de sangre. Y ahora usted y yo, sí, nos acogemos a las leyes divinas de la adopción y la salvación, lo que la Biblia describe como el evangelio del reino de Dios. A través de estas poderosas promesas, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, coherederos juntamente con Cristo de las promesas que Dios depositó por causa del sacrificio sublime de nuestro Salvador. Esto implica que todo aquello que usted ata en la tierra, sí y solo si usted es parte de la semilla, Dios lo ata en los cielos. ¿Le suena familiar? Sí, claro. Los versos lo recitan en forma repetitiva. Lo que ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Esto no es algo que obedece a una ley que surgió de manera aleatoria. No, todo esto está basado en promesas profundas establecidas desde antes de la fundación del mundo, por lo cual nos dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Otra traducción lo recita de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. De manera que en la medida en que la semilla de Dios, que es todo aquel que ha nacido de agua y de espíritu, empieza a entender las implicaciones inconmensurables de la adopción que se ha recibido por causa del evangelio de Jesucristo, empezamos a poder tener el ejercicio del poder de Dios, porque es que el evangelio no es una secta, no es una religión, no es un grupo cultural para socializar los domingos y vender tamales pro templo, no. La iglesia es el mismísimo cuerpo de Cristo que ha heredado todas las promesas bíblicas. Y estas promesas son el fundamento eterno de la creación, por lo cual añade diciendo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso es que muchos de ustedes han empezado a experimentar la operación y el ejercicio del verdadero evangelio, del cual no me avergüenzo porque es poder de Dios
para la salvación de todo aquel que cree. Estoy diciendo no otra cosa, sino que todas y cada una de las promesas registradas en las 1600 páginas de los 66 tomos que compenden las Sagradas Escrituras, conocidas hoy como la Sagrada Biblia, todas y cada una de esas promesas pueden ser tuyas, pueden ser mías. Todas, todas. Sin excepción, sin excepción. Coherederos con Cristo, dice la palabra del Señor. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa eso? Necesito otra hora por lo menos para explicárselo. Pero déjeme adelantarle algo. Todo lo que usted lee en la Biblia es suyo, si lo cree. Es el único impedimento, es la única restricción que pudiera existir, el que usted acepte o no acepte el pacto que fue firmado con sangre a favor suyo y a favor mío. Sí, entonces usted se bautiza en aguas, se arrepiente de sus pecados, hace la ceremonia, ¿y después qué? Ahí está la pregunta. ¿No es suficiente bautizarse? No, es apenas un paso. Uno entre toda una maratón, por lo cual escribe: el que persevere en este camino hasta el fin, este será salvo. Pero yo ya di un paso. Sí, pero es que la maratón no es un solo paso. ¿Cuántos pasos tiene una maratón? ¿Cuántos pasos debe dar el corredor en una maratón para poder adquirir, hacerse merecedor del galardón? La semilla de la mujer pisoteará la semilla de la serpiente, y los 70 discípulos vinieron gozosos porque dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué los demonios se sujetaron a los discípulos de Cristo? Lo veremos en el siguiente capítulo.